Estimados colegas, es un gusto saludarles, espero se encuentren bien. Tal y como habíamos acordado, debido a las fallas técnicas que se presentaron el día sábado 26 de marzo para nuestra sesión sincrónica del módulo 4 de evaluación del desempeño, entonces acordamos que le iba a alojar una clase pregrabada. Procedo a ello entonces. Ya nosotros hemos visto la primera parte de la evaluación del desempeño, habíamos descrito qué es una evaluación del desempeño, recordarle, es un proceso que permite determinar el nivel de cumplimiento de las actividades o tareas que se le asignan a un trabajador en un periodo de tiempo. Eso sirve para identificar el nivel de cumplimiento, la calidad del trabajo, el nivel de competencia, los aportes, la identificación de brechas y por ende esto también nos sirve posteriormente para tomar decisiones. Básicamente lo que quiero presentarles en este video es el tema de los métodos, ¿verdad? Recordándole que no es que no sea importante, pero no es primordial enfocarnos en la plantilla, en el diseño de la plantilla, porque eso es lo más sencillo, sino en comprender el enfoque de cada método, porque son diferentes métodos, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos identificado varios métodos, ¿verdad? Tanto tradicionales como modernos, aquí los tienen, ya los habíamos analizado previamente. Perdón. Entonces quisiera de una vez comenzar a hablarles un poco de la evaluación 360 grados. Ya he dicho lo que es una evaluación, ¿verdad? Sin embargo, se dice que la evaluación del desempeño en el método 360 grados es posiblemente hasta este momento la más completa. ¿Por qué se dice que es la más completa? Bueno, porque de alguna manera aglutina una serie de actores que además del supervisor o gerente de línea que va a liderar el proceso de evaluación del desempeño, evidentemente está el colaborador, objeto del estudio, ¿verdad? Entonces aquí interviene si el colaborador, objeto de la evaluación del desempeño, tiene personas a cargo, pueden intervenir, sus compañeros de trabajo o pares o iguales pueden intervenir, pueden intervenir los clientes internos, puede intervenir el área de recursos humanos, pueden intervenir clientes externos, entes reguladores. Sin embargo, en la práctica, normalmente se lleva a cabo entre el gerente de línea o el supervisor que va a ejecutar la evaluación, el individuo propiamente, objeto de la evaluación, el equipo de trabajo, es decir, sus colaboradores, los colegas o los pares, los clientes internos y el área de recursos humanos. Entonces el área de recursos humanos hoy en día pasa a ser la comisión evaluadora, es decir, se conforma un comité donde se va a dar seguimiento de tal manera que se apliquen las técnicas, los métodos y sobre todo la equidad y la ética, ya dado que diferentes actores van a opinar sobre el desempeño de una persona, ¿verdad? Algunas ventajas: es un sistema más amplio, está enfocado en las iniciativas de calidad total, se puede obtener retroalimentación de diferentes evaluadores o frentes, ¿verdad? Las recomendaciones u opiniones que den los actores que intervienen en el proceso puede ser una variable determinante en el tema del desarrollo personal de del individuo, del colaborador, del talento, ¿verdad? Algunos elementos en contra: es complejo porque son diferentes actores que van a opinar. Ya les voy a explicar cómo deben opinar cada uno. La retroalimentación puede intimidar a unos o puede provocar resentimientos o puede provocar euforia, ¿verdad? Es decir, percibo esto de este evaluador, pero percibo esto otro de los consiguientes evaluadores. Los puntos de vista de cada persona no tienen por qué ser iguales y eso puede ser visto como algo negativo. Se debe capacitar a los actores y las personas pueden tomar a juego o se pueden coludir, es decir, pueden dar información o respuestas no asertivas. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, este proceso funciona de la siguiente manera. Primero se determina si va a ser el modelo o el método de ejecución. Eso se define en las políticas, como ya hemos hablado, y los procedimientos. Es recursos humanos el que lideriza este proceso. Entonces, ¿qué es lo primero que debe hacer recursos humanos?
una vez que ha sido aprobado por la directiva que el método va a ser 360 grados, comunica a todos los gerentes de línea o responsables de evaluación el método. Les da un entrenamiento en el método. Les da un entrenamiento en la plantilla que se va a usar en función a su forma de registro llenado. Se explica claramente cuál es el rol de cada uno. Pero no solamente la evaluación va para el gerente de línea, va para los pares, para los colaboradores, va para los clientes internos. Es decir, los que vayan a formar parte de esta evaluación van a recibir una capacitación en donde se les debe dejar claro, entre algunas cosas, que van a opinar única y exclusivamente en función a la relación de trabajo que tienen con el colaborador. Eso es importante dejarlo claro, de tal manera que cuando se vaya a llevar a cabo la evaluación sea lo más ética y objetiva posible, ¿ok? Porque esto puede favorecer a una persona que no lo merece o desacreditar a una persona pues, que no está en esa condición, ¿verdad? Ok, una vez hecho eso, entonces evidentemente se procede a la evaluación. Recuérdense que primero se determina el periodo que vamos a obtener la información para luego al final del periodo preparar los informes y sentarse con el colaborador a socializar el desempeño. ¿Okay? Normalmente esto se hace anual, cada 10 meses, 9 meses. Son pocas las empresas que lo hacen en el corto plazo, aunque no hay, aunque hay, evidentemente las que sí lo hacen. ¿Okay? En general la evaluación del desempeño, digamos que es un método asociado a un proceso que busca, como ya lo dijimos, identificar el nivel de cumplimiento de las actividades o tareas de una persona que ha sido asignada, y eso nos va a permitir, entre algunas cosas, por ejemplo, identificar la idoneidad de la persona para el puesto. Es decir, si todavía tiene brechas en el puesto, nos va a permitir determinar el nivel de capacitación que requiere, el nivel alcanzado para, digamos, merecer una promoción. El tema del incentivo o ajuste salarial también se obtiene del resultado de la evaluación del desempeño. Debería servir de mejora en las relaciones interpersonales, tanto entre supervisores y colaboradores, ¿verdad? Porque se supone que es objetivo y ética. Sirve para mejorar el desarrollo o el crecimiento del trabajador. Es un insumo valioso para recursos humanos en el tema de su portafolio de productos y servicios. Sirve para determinar o estimar el potencial de desarrollo de los empleados. Genera estímulo para una mayor productividad. Nos sirve para conocer a nivel de indicadores cómo está la organización en cuanto a desempeño. Nos permite darle una retroalimentación o feedback a los colaboradores y de alguna manera tomar otro tipo de decisiones pertinentes a la situación. Algunos beneficios para el gerente. Bueno, sirve para determinar el desempeño de sus colaboradores. También sirve para evaluar ese desempeño y de alguna manera tener un sistema que sea capaz de eliminar la subjetividad y estemos más orientados a la objetividad, y hacerle comprender a los colaboradores el objetivo de ese proceso. Algunos beneficios para los colaboradores: va a conocer las reglas del juego, va a conocer cuáles son las expectativas de su jefe, va a conocer las medidas que va a tomar el jefe para mejorar su desempeño dependiendo del resultado de la evaluación. E incluso puede hacer una autoevaluación o una crítica personal en cuanto a su desempeño. Beneficios para la organización: puede evaluar el potencial del talento humano en el corto, mediano o largo plazo y determinar la contribución que éste da a la organización. Puede identificar incluso los empleados que deben reciclarse o perfeccionarse o mejorarse o desarrollar algunas áreas muy específicas, ¿verdad? Y de alguna manera va a dinamizar la política de recursos humanos porque permite ofrecer a los trabajadores, entre algunos elementos de desarrollo, el crecimiento, promoción, ajuste salarial,
estímulos para productividad, etcétera, ¿ok? El otro método es el método de escala gráfica. Digamos que este es un ejemplo de un método de escala gráfica. Se caracteriza porque en la parte superior va la escala. Esta escala va de menos a más. Por ejemplo, malo, tolerante, regular, bueno, óptimo, pudiese ser, no cumple, medianamente cumple, cumple, muy bueno y excelente. También pudiera ser porcentual. De 1 a 20 es malo, de 21 a 40 es tolerable, de 41 a 60 es regular, de 60 a 80 es bueno y de 81 a 100 o más de 100 es óptimo o excelente. Y en la columna vertical entonces se colocan las preguntas en función a la variable que quiero preguntar. Por ejemplo, si voy a preguntar por producto, por cualidades, por trabajo en equipo, por comunicación, yo puedo tener, esa sería la variable, puedo tener más de una pregunta, ¿verdad? Aquí habría un ejemplo un poco más ampliado, ¿verdad? Tengo arriba la escala, en este caso numérica, que va de menos a más, es decir, 1, 2, 3 sería lo malo y 13, 14, 15 sería lo óptimo. Y en la columna de la izquierda tengo las preguntas. Y entonces yo voy identificando en qué rango van las personas de acuerdo al desempeño producto de las bitácoras o los registros de desempeño que yo he hecho a lo largo del tiempo, ¿ok? Porque eso es vital, hacer las bitácoras, registrar el desempeño de cada colaborador. Algunas ventajas de este método: ofrece a los evaluadores un instrumento fácil de manejar, permite una visión integral y resumida de los factores a evaluar, simplifica el trabajo del evaluador y del registro, no es muy complicado. Pero algunas ventajas: no brinda flexibilidad al evaluador ya que está ajustado a una escala. Se pueden apreciar distorsiones e interferencias del evaluador cuando no registra correctamente, entonces tiende a generalizar e irse por el intermedio. Y puede ser que el trabajador esté muy elevado o esté muy por debajo. Y eso ocurre cuando el gerente de línea no tiene la costumbre, la política o la cultura de registrar periódicamente el desempeño de su colaborador para luego aglutinar todo eso en un informe, ¿ok? Tiende a crear rutinas y estandarizar los resultados de los evaluadores, o sea, pienso en cómo es mi relación con él, etcétera, y siempre lo voy a tener en los términos medios, o sea, cumple, nunca va a estar por debajo ni por encima. Algunas veces necesita procedimientos matemáticos o estadísticos para corregir las distorsiones, ¿verdad? Y lo que les estoy diciendo, tiende a presentar resultados condescendientes o exigentes a todos sus subordinados. Si no me cae muy bien la persona, pues no lo voy a evaluar bien. Si me la llevo bien, lo voy a evaluar mejor. Y eso no debería existir, ¿verdad? Eso no debería ser. Eso no debería ser. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta para manejar la escala gráfica? Bueno, los criterios nebulosos son, ¿verdad? Aquellos que permiten distintas interpretaciones. No estoy seguro de cómo es el resultado. Entonces yo lo promedio. El efecto halo es, digamos que la impresión que tengo de la persona de acuerdo a la opinión que tengo de él. Si siento que es un buen trabajador, le pongo bien. Si siento que falla, le pongo mal. Pero no se basa, no es objetivo en cuanto al resultado. Y eso es malo, ¿verdad? La tendencia central es a todos ponerlo en el promedio. La benevolencia es, bueno, muchas veces soy benevolente con alguien porque tengo buena relación. Y los prejuicios, bueno, igual, si no me cae bien o está fuera del rango de edad o tiene algún hábito que no gusta de mí, la religión, la tendencia política, entonces no lo voy a evaluar correctamente. Y eso no es bueno, ¿verdad? Ahora tenemos un nuevo método y se trata del método de elección forzosa, poco usado. El anterior, escala gráfica, es uno de los más usados. Pero el método de elección forzosa no se usa mucho, sin embargo es bueno recordarlo porque fue desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad, digamos, para poder seleccionar a los oficiales que debían ser promovidos. Entonces, estaban preocupados por el tema del efecto halo, es decir, por la subjetividad
Entonces, determinaron el tema de la elección forzosa. Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, es un método, ¿verdad?, donde el desempeño de la persona se mide por medio de frases alternativas que describen el desempeño individual. Entonces, está formado por dos bloques de 2 o 4 o más frases. Y el evaluador tiene que seleccionar una o dos de las que expliquen mejor el desempeño de la persona. Por eso se llama elección forzosa. ¿Ok? Un ejemplo sería, bueno, tengo un bloque aquí de preguntas. Yo defino de 2 preguntas, de 4 preguntas o máximo 6. Y yo puedo escoger una o máximo 2 del bloque número 1 o del bloque número 2 o del bloque número 3 que determine a mi criterio que está en esa condición. Es un poco, le voy a decir por qué es poco usada, porque a la gente le cuesta definir una cantidad considerable de preguntas. Pero en el fondo evita esa subjetividad, porque te ves obligado a seleccionar una o dos. Entonces, por supuesto que por ejemplo, vamos a ver el caso número 1. Solo hace lo que le mandan. Ese es el lado positivo. El lado negativo: tiene miedo de pedir ayuda. Por ejemplo, vamos a ver la número 2, comportamiento irreprochable. 3, acepta críticas constructivas. 4, no produce cuando está bajo presión. Entonces yo tendría que escoger una de esas 4. Solo hace lo que le mandan, tiene un comportamiento irreprochable, acepta críticas constructivas o no produce cuando está bajo presión, o sea, no es efectivo. Entonces, este método es muy poco usado. Yo diría que prácticamente ya no se usa. Como decíamos, está formado el bloque por dos preguntas o más, 2 preguntas positivas y 2 negativas. Entonces yo debo escoger, ¿verdad?, la que se enfoque más a lo positivo y una que se enfoque más a lo negativo. Pero se llama elección forzosa porque obligatoriamente tengo que seleccionar al menos 2. Una que para mí sea positiva y una que sea negativa. Entonces, de alguna manera la persona, en este caso recursos humanos, tiene que estar bien alineado en cómo va a conformar la pregunta, tiene que desarrollar la capacitación a los gerentes de línea y ya ellos con sus criterios van a determinar en qué posición está su colaborador, que es objeto de la evaluación. Los resultados son más confiables. La preparación es poca, sin embargo, cuando es un cambio en una organización y es nueva, hay que dejar, digamos, una capacitación que ayude en eso. Algunas desventajas: su elaboración es compleja, por lo que le digo, recursos humanos tiene que elaborar una cantidad de preguntas y no necesariamente solo tiene que alinearse con los gerentes de línea, ¿verdad? Es un método comparativo. Discrimina a los evaluadores que son solamente medios, buenos, malos, ¿no? Cuando es empleado para fines de desarrollo de los recursos humanos, carece de información sobre la capacitación que necesita, sobre el potencial de desarrollo, porque está enfocado solo en lo que hace. Y no ofrece al evaluador una noción, una visión general sobre el resultado de la evaluación. Entonces, eso es otra de las causas por las que se utiliza muy poco. Luego viene otra que se llama la investigación de campo. Y esta investigación de campo es un poco más compleja, lleva más tiempo, incluso es más costosa. ¿Por qué? Porque más o menos funciona de esta manera. El supervisor hace una evaluación del desempeño con la asesoría de un especialista. Puede tomar el método que quiera. El especialista presenta un informe a cada gerente de línea sobre lo que investigó en su proceso. Este especialista, digamos que de alguna manera aplica una entrevista de evaluación a cada jefe de acuerdo con el siguiente orden. Hay una evaluación inicial que está enfocada en el desempeño del trabajador. Los resultados pueden ser satisfactorio, o sea, más que satisfactorio, satisfactorio o menos satisfactorio.
Luego hace un análisis complementario, digamos, en mayor profundidad, a- le formula preguntas tanto al jefe como al colaborador. Luego, una vez que ha hecho el análisis complementario, define un plan de acción, el cual puede determinar y se lo presenta al gerente de línea, una asesoría, una readaptación, una capacitación, un despido, una sustitución, un movimiento, una promoción, ¿verdad? O retenerlo en el puesto donde está. Y el seguimiento, eh, simplemente para validar en qué condiciones ha quedado el trabajador después de haber hecho todas las evaluaciones. Se sigue utilizando muy poco también este método de investigación de campo por el tiempo, el costo, y que tiene una característica, que los colaboradores tienden a pensar que no lo está evaluando el gerente de línea, sino un externo, y eso no cae muy bien. Entonces esa es otra de las razones por las que no se utiliza mucho, ¿verdad? Digamos que algunas ventajas, eh, genera un análisis de la estructura de puesto, de los roles, las capacidades, y de alguna manera también permite identificar el nivel de cumplimiento de las personas que están en los puestos, o sea, su responsabilidad, al igual que las capacidades, habilidades y conocimientos que exige el puesto. La organización se ve, digamos, beneficiada por la asesoría del consultor externo. El análisis es profundo porque es un especialista. La planificación de resultados puede llegar incluso a la remoción o desvinculación de personas. El análisis permite incluso llegar, como ya decíamos, a la capacitación, plan de vida, plan de carrera, plan de sucesión, etc. Y de alguna manera es un método complejo, pero poco atractivo para las organizaciones porque hay un costo de por medio, ¿verdad? Y es alto. Alguna desventaja, el costo, como lo digo, y la lentitud del proceso, puesto que se trabaja, colaborador por colaborador. Las entrevistas, los análisis, etc. La observación en el trabajo, etc. Ok. Luego hay otro que se llama incidentes críticos, ¿verdad? Y igualmente fue desarrollado por los técnicos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Se basa en el hecho de que el comportamiento del trabajador tiene características extremas que pueden llegar a ser, o a dar resultados positivos o resultados negativos. No se enfoca, digamos, en características dentro de lo normal de un trabajador, sino aquellas que están extremadamente muy bien desarrolladas o extremadamente muy negativas, ¿verdad? Es decir, se van a registrar hechos excepcionales, positivos o negativos. Al igual que el tema de incidentes críticos, perdón, es decir, gira en torno a excepciones, positivas o negativas, ¿ok? Entonces, más o menos sería de esta manera, ¿verdad? Los elementos son, perdón, la fecha del hecho significativo, el elemento, el incidente crítico, negativo o positivo. Entonces, vamos a poner un factor de evaluación, vamos a evaluar la variable productividad. Entonces, elementos, trabajó con lentitud. Elementos, trabajó con lentitud. B, perdió tiempo en el periodo de trabajo. C, no inició su tarea con celeridad. Entonces colocamos la fecha, el elemento, ¿verdad? Sería A, B y C, y el incidente crítico. Si es en el lado de lo positivo, entonces sería todo lo contrario. Trabajó con velocidad, economizó tiempo para realizar el trabajo, inició inmediato su nueva tarea. Es decir,
Si ven, en el lado izquierdo tenemos todo lo negativo del trabajador y del lado derecho todo lo positivo. Se busca que evidentemente podamos tener ambos extremos. Este método también es poco usado porque la gente siente que no hay un intermedio. O sea, la gente dice, bueno, mira, yo no inicié el trabajo con exactitud al tiempo definido. Empecé unos minutos, pero lo terminé a tiempo. Entonces tú me estás castigando que no inicié a tiempo y no estás valorando que sí lo terminé a tiempo. Entonces, por eso habla de hechos excepcionales, potencialmente negativos o potencialmente positivos. ¿Okay? Normalmente se utilizaba cuando se refería a trabajadores que operaban maquinaria compleja, programadores, eh, personas con desempeño en control de calidad, o sea que no puede haber intermedios. Entonces, pero digamos que aplicarla en un área más administrativa es un poco complicado y por eso perdió esa brillantez de hacerlo extensivo en toda la organización. Hay uno que se llama también comparación de pares. Y lo que se hace es comparar a los empleados de dos en dos. Este menos aún se usa puesto que se considera que es discriminatorio. Pero fíjense cómo funcionaría. Por ejemplo, yo comparación de los empleados en cuanto a la productividad. La variable sería productividad, ¿verdad? Puede ser calidad, puede ser trabajo en equipo, entrega a tiempo, metas de ventas, etc. Entonces, yo comparo A y B, entonces yo digo, entre A y B me parece que está mejor B, entonces marco B. Comparo A con D y digo, para mí está mejor A, marco A. Comparo C con D y digo, para mí está mejor C. Comparo A con C y digo, para mí sigue estando mejor A. Comparo B con C y digo, para mí está mejor B. Y comparo B con D y digo, para mí está mejor B. Entonces, ¿qué sucede? En resumen, se dice, A obtuvo 2 puntos, B obtuvo 3 puntos, C obtuvo 1 punto y D obtuvo 1 punto. Es decir, el mejor evaluado es el colaborador B, el segundo mejor evaluado es el A, el tercer mejor evaluado es C y el cuarto mejor evaluado es D, que tiene 0. Ahora, para esto hay algunas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, que haya similitud en el rol que están desempeñando. Ahora, no voy a comparar al gerente con el operador, porque hay distanciamiento y hay, o sea, no hay equilibrio de comparación. Entonces, ¿por qué no se utiliza tanto? Porque tendría que aplicar otro método para el resto. Entonces, pero sí podría servir cuando yo quiero hacer una comparación muy particular. Por ejemplo, tengo un pool de 5 secretarias y ya por políticas y procedimientos hace falta, además de evaluarla, hacer algunos cambios, promociones, ajustes salariales. Entonces puedo aplicar esto, algo más pequeño, pero ya hablando de toda la empresa, ya es más complejo, ¿ok? Y tenemos el otro que es el de frases descriptivas, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Perdón, que el de frases descriptivas ya lo habíamos desempeñado. Les quería hablar finalmente del costo de la evaluación. Mire, no olvidemos que más allá de papelería, por ejemplo, aunque ya no deberíamos usar papelería para hacer evaluaciones del desempeño. Hoy es muy fácil tener una firma electrónica, hoy es muy fácil tener un formato, un formulario, ¿verdad? Es normal tener una tabla e ir haciendo los registros, una laptop, un desktop, un equipo de escritorio. Aquí lo fundamental es que el gerente de línea o el supervisor encargado de evaluar debe tomarse un tiempo y él lo va a determinar si es diario, si es semanal, si es quincenal o si es mensual, para generar su bitácora de registro. Entonces eso se dice que genera costo puesto que es un tiempo que invierte, ¿verdad? Además de eso, el tiempo que invierte y los recursos en capacitar y preparar a todo el personal que va a evaluar.
no solamente en el método, sino también en la plantilla. Pero también es importante dar una charla explicativa a los colaboradores para que sepan cómo se va a evaluar si es que vamos a hacer un cambio. Y si no vamos a hacer un cambio, también darle una pequeña charla que sepan que vamos a seguir utilizando este método, comentarios sobre lo que aprendimos del anterior y que vamos a mejorar o estamos buscando mejorar. Entonces todo eso genera un costo, ¿verdad? Igualmente, tener las políticas, diseñar y tener actualizadas las políticas y los procedimientos para la evaluación del desempeño, definir cuáles son los objetivos y las metas que se esperan, o los objetivos, perdón, comunicar a la organización cómo va a ser el proceso. Si hay que distribuir algún material entre los evaluadores, pues hacerlo. Perdón, ya dije capacitarlos. Dirigir sería liderar el proceso de evaluación, estar atento a prestar alguna ayuda o apoyo a los gerentes de línea. Dar seguimiento porque esas evaluaciones deben ser registradas en el módulo 6, auditoría de recursos humanos. Perdón, evaluar los resultados para luego emitir unas estadísticas. Es importante que eso lo haga recursos humanos. En función a los resultados de todas las evaluaciones del desempeño, preparar un informe, perdón, discúlpenme, preparar un informe que va a compartir con los gerentes de línea y evidentemente con la directiva, ¿ok? Más no con los trabajadores porque eso es confidencial, ¿verdad? Y de ahí tomar las decisiones respectivas en cuanto a promociones, mantener a alguien en el puesto, hacer ajustes salariales o desvincular, capacitar, etcétera, ¿ok? Se me insertó esta lámina, pero ya la habíamos visto la semana pasada. Esta es un ejemplo de un modelo más general, lo tienen en su presentación, que pueden tomar, ¿ok? Y finalmente los métodos 90, 180 y 270 grados, que son muy sencillos, ¿verdad? La de 90 grados es donde el supervisor realiza la evaluación al colaborador, directa. Esa es la más común, ¿verdad? Aquí sigue prevaleciendo lo mismo. Debo tener una bitácora, debo ser ético, debo identificar desviaciones, aportes, determinar qué elementos son importantes dentro de la capacitación para este colaborador, etc. O sea, no es menos importante que las demás, ¿ok? Para esto los formularios son abiertos. La de 180 grados, bueno, es aquella en la que el profesional es evaluado por su jefe, sus pares, ¿sí?, miembros del equipo, y si corresponde con sus clientes. Es como una mini 360 grados, ¿verdad? Aquí el tema es que cada colaborador, como lo dije en la de 360 grados, sepa hasta dónde va a aportar. De allí la astucia de recursos humanos de decir y de entrenar hasta dónde va a opinar, porque hay cosas que no puede opinar un cliente interno, pues, ¿verdad? Solo aquellas cosas que sean, por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación, aportes, entregas oportunas, pero hay otra información que ya es más propia del gerente directo, ¿verdad? O del jefe directo. Y la de 270 grados, digamos que es la evaluación, digamos, o la valoración que damos de nuestro supervisor. Esto no se utiliza mucho, se utiliza pero no mucho porque siempre hay una controversia de que el gerente de línea no acepta la opinión que dio el colaborador. Muchas veces la opinión del colaborador es sesgada y no es de aporte. Entonces eso le molesta al gerente. Cuando tú le pides que se identifique el nombre del colaborador, entonces no dicen lo que tienen que decir, sino que se limitan a estar, como se dice, en las buenas para no sentirse amenazado por el jefe. Entonces se pierde objetividad. O sea, si a mí me da la oportunidad de opinar sobre mi jefe y yo voy a opinar de forma objetiva, sin faltar el respeto, ¿qué importa que yo coloque mi nombre? Ahora, mi jefe debe estar lo suficientemente preparado, si es un líder, para recibir mis críticas, analizarlas, valorarlas, e incluso hasta llamarme y decirme, mira,
Roberto, identifiqué que hiciste estos comentarios. Quisiera que los profundizáramos porque si hay algo que yo tengo que mejorar, estoy en disposición de hacerlo. Pero me gustaría que me precisaras más para yo comprender. Eso lo haría un líder, ¿verdad? Y no se molestaría. Esa es la razón por la que no se utiliza muy a menudo, ¿ok? Bueno, colegas, con esto llegamos al final. Mire, me voy a quedar con el compromiso de alojarle en la plataforma una plantilla para cada uno. ¿Okay? Solo que tengo que actualizarla porque quiero actualizarla. Entonces, esta semana le voy a alojar, si Dios quiere, en la plataforma un ejemplo de una plantilla para cada una de las que vimos y así ustedes tienen una idea más clara. Aunque su proyecto va a ser por escalas gráficas, ese va a ser el método que vamos a utilizar. Espero que esta clase grabada les haya sido de utilidad. Por supuesto, estamos a la orden para aclarar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta. Tenemos el chat de comunicación inmediata y si Dios quiere, Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado en nuestra sesión sincrónica. Muchas gracias, cuídense mucho, descansen.